Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. 19 grados de temperatura a esta hora en Montevideo. Hay mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. La Suprema Corte de Justicia desestimó por revanchista e impertinente la denuncia presentada contra una jueza de San José por el hijo de un represor condenado por torturas. El Partido Colorado todavía no respondió a la solicitud de entrevista realizada por madres y familiares de detenidos desaparecidos. El candidato Andrés Ojeda dijo que no maneja la agenda. El economista Gabriel Odone dijo que ya está trabajando en un plan por si el plebiscito provisional es aprobado, pero que no es serio darlo a conocer previamente. El candidato blanco Álvaro Delgado prometió que durante un eventual gobierno suyo construirá unas 70.000 viviendas en el marco del plan de erradicación de asentamientos. El candidato del Frente Amplio de Yamandú Orsi aseguró que su fuerza política tiene gestión y programa para mostrar y que se destaca más por el hacer que por el decir. Al 23% de los votantes blancos y al 23% de los votantes colorados no les gusta nada Cabildo Abierto, según una encuesta que refleja la polarización en la política uruguaya. Tras la derrota con Perú, la selección uruguaya de fútbol se prepara para una nueva fecha clasificatoria del Mundial 2026 el martes frente a Ecuador en el Estadio Centenario. Son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad. En un rato, como siempre ustedes saben, informe especial a cargo de nuestro compañero Federico Jurkovic. Vamos a tener obviamente información deportiva e internacional y lo que ocurre en exteriores, por supuesto, a cargo del móvil de Angie Álvarez, a quien ya saludamos. Angie, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Así es, Josema, buenas tardes, buenas noches para todos, para ti y para quienes nos están viendo. Comentarles que hoy vamos a estar conversando sobre el tema que quizás tenga más relevancia el día de mañana y marque la agenda política, que es la cadena nacional que hará la Comisión Afirma Tus Derechos, que fue concedida a principio de semana por el Poder Ejecutivo y bueno, estarán allí reafirmando su voluntad de votar sí al plebiscito de la reforma por la seguridad social el próximo 27 de octubre. Muy bien, en un rato entonces volvemos contigo, Angie, al móvil en el espacio modelo con entrevista también para hablar justamente de ese asunto que nos señalabas. Momento ahora de repasar nuestro habitual resumen de noticias de la semana. Ahora se abre esta instancia una vez validadas las firmas y tenemos la firme convicción de que van a ser validadas porque hemos hecho nuestra depuración. Esta oportunidad que se abre es histórica para todos los uruguayos. El medio Uruguay que hoy está con problemas de endeudamiento, porque al casi millón que está hoy en el clearing hay que sumarle a los que pelean todos los meses para no caer en el clearing, pagando intereses de usura todos los meses. El medio Uruguay que hoy está enterrado en este tema pertenece a todos los partidos políticos. El casino municipal no puede estar un minuto más abierto. Es un casino que da pérdidas millonarias, que entre 2021 y 2023 fueron 329 millones de pesos de pérdidas, que los montevideanos tienen que tapar ese agujero producto de la mala gestión, que ahora se agregan el problema de las horas extras, donde se pagaron horas extras a funcionarios con el casino cerrado por la pandemia. La Intendencia de Montevideo justificó el pago de horas extras a personal del Casino Parque Hotel mientras permaneció cerrado durante la pandemia, en respuesta a los cuestionamientos hechos por el diputado nacionalista Martín Lema. Fuentes del gobierno departamental le informaron a MBD Noticias que 2 funcionarios de mantenimiento del escalafón obrero, jefe y ayudante, hicieron un total de 500 horas extras durante 7 meses en los que el casino estuvo cerrado. Lo que va a suceder con el plebiscito del PIX-CNT es que todo un sistema de propiedad se derrumba, porque el ahorro es propiedad de los ahorristas, del 1,5 millones de uruguayos. Entonces este plebiscito es exactamente lo mismo que alguien presentar un proyecto de reforma diciendo que desaparece la propiedad privada o que se elimina la institución del matrimonio, por ejemplo. Bueno, si el pueblo está de acuerdo, se va al plebiscito
Y a partir de que se apruebe no habrá más propiedad privada ni habrá más matrimonios. Pero si se presenta retroactivo, ponerle al año 90, todo el mundo que estaba casado quedó divorciado. Nosotros entendemos que hay un uso incorrecto de la normativa que permite a la URSSEC autorizar las licencias a servicios satelitales de transmisión de datos, porque esos servicios de transmisión de datos que estaban previstos originalmente eran para pequeños paquetes de datos, por ejemplo, para la localización a través de sistemas de BPS y no para la transmisión de datos de Internet. Estas otras empresas más bien pretenden o buscan utilizar las infraestructuras de Antel y por lo tanto utilizar esa infraestructura que todas y todos los uruguayos generamos. Según lo señalado por el Ministerio del Interior, la detenida aseguró que estaba conversando con su abogado y que tuvo un ataque de pánico, aunque luego dijo no recordar nada de lo ocurrido. Elizabeth Froche, su abogada, dijo que le estaba contando cosas de la cárcel cuando una funcionaria la increpó. Luego de eso, la discusión escaló y Romina Celeste Papazo le dijo a su defensora que tenía que cortar. Froche aseguró que se debería realizar una investigación administrativa por lo ocurrido. Romina Celeste Papazo será trasladada a la cárcel central, ya que en el Instituto Nacional de Rehabilitación consideran que no puede convivir con las personas a las que agredió. Bueno, aquí pasaba resumen de noticias de la semana editado por nuestro compañero Pablo Tasneves con algunos de los hechos más relevantes de la semana que pasó. Vamos a comenzar el desarrollo informativo de este domingo. Les contamos que la Suprema Corte de Justicia archivó por impertinente la denuncia presentada contra la jueza letrada de primera instancia del departamento de San José, María Merlo, por el hijo de un represor a la que la magistrada había condenado. En el fallo al que accedió MBD Noticias también se cuestiona la actitud revanchista del hijo del torturador al acusar a la jueza y concluyó, entre otras cosas, que el fallo contra su padre había sido ideológico y no jurídico. El 13 de noviembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia abrió un sumario contra la jueza letrada de San José, María Merlo, a raíz de una denuncia del ciudadano Francisco Pablo Macaluso, a cuyo padre, Francisco Macaluso Cancela, muerto en mayo de 2024 en prisión, la magistrada había formalizado por crímenes de lesa humanidad. Macaluso acusó a Merlo de actuar ideológica y no jurídicamente para condenar a su padre, aportando supuestas pruebas obtenidas de las redes sociales de la jueza y las de parte de su familia, convencido de que con esto demostraba que era parcial. Merlo había procesado a Macaluso por reiterados delitos continuados de privación de libertad, muy especialmente agravados en reiteración real con reiterados delitos de tortura, condenándolo a 12 años y medio de prisión. Fue resultado de una investigación iniciada en 2021 gracias al testimonio de 7 personas que fueron privadas de libertad, abusadas sexualmente y torturadas en el batallón de infantería número 6 de San José. A casi un año del inicio del sumario, la Corte dispuso con mayoría de 3-2 la clausura del procedimiento disciplinario sin atribución de responsabilidad. Así razona la doctora Merlo, dice la corporación, cuando señala que no compartió ni dio me gusta a ningún comentario o publicación, por lo cual se entiende que siguió cuenta sobre temas de actualidad, lo cual no supone perfilamiento político, ya que estar en contacto con información que postean distintas páginas no exterioriza alinearse con las ideas que se transmiten. Los magistrados resaltaron que la jueza está protegida por el derecho a la libertad de opinión y expresión y que por tanto corresponde disponer el archivo de las actuaciones, enfatizando que el accionar de Macaluso tuvo un evidente propósito revanchista y que la prueba ofrecida fue manifiestamente impertinente. Les contamos ahora que Ricardo Echeverri, víctima del centro clandestino y detención y torturas denominado Los Vagones, que funcionó en el departamento de Canelones durante la última dictadura, celebró la condena por parte de la Suprema Corte de Justicia contra el único formalizado que sigue con vida. Entre otras cosas, Echeverri dijo sentirse emocionado porque muchísimas veces circuló la versión de que no era cierta la existencia de los vagones. Tras la confirmación de la condena por parte de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Echeverri dijo a MBD Noticias que junto a su esposa y también víctima Blanca Calero transitaron todo el proceso en forma presencial y que el fallo es la culminación de todo un expediente que implica 16 testimonios. Explicó que al recibir la noticia sintió una especie de soltar el aire que llevaban dentro con la satisfacción del deber cumplido. La emoción responde a que muchísimas veces circuló la versión de que no era cierta la existencia de los vagones, explicó Echeverri. Además, dijo que continúa militando porque cuando uno abraza la causa
de la revolución, sabe que son todas tareas a cumplir para efectuar realmente los cambios. Echeverri y Calero fueron impulsores de la denuncia por violaciones a los derechos humanos durante el periodo del terrorismo de Estado en el centro clandestino de detención y tortura Los Vagones, ubicado en Canelones. La denuncia fue contra los ex policías Hugo Guillén, quien se suicidó en prisión preventiva, Winston Vitale, también fallecido, y Alejandro Ferreira, quien según Echeverri se lleva toda la carga de la sentencia. Por otro lado, contó que en Canelones recibieron un gran respeto por su lucha, tanto de parte de quienes comparten sus ideas como de quienes no, y un reconocimiento que es invalorable a sus 79 años. A propósito del pasado reciente, quedó inaugurada este fin de semana la Plaza Vladimir Roslik en el barrio Cordón de Montevideo en el marco de la política sobre memoria, verdad y justicia que lleva adelante la Intendencia de Montevideo. Así lo destacaba el intendente Mauricio Zunino. Hoy estamos homenajeando con el nombre de Vladimir Roslik en esta plaza al último asesinado por parte de esta dictadura militar. Médico de San Javier, de origen ruso, que fue asesinado en el cuartel de Fraiventos allí en el final del proceso dictatorial, cuando creíamos que ya era un elemento del pasado. Los siniestros espacios de la dictadura siguieron generando víctimas hasta el último día. Y por Vladimir y por todos aquellos que efectivamente sufrieron la cárcel, la tortura, la muerte, la desaparición, poner el nombre de todas y de todos los que fueron nuestros compañeros caídos contra el fascismo es también un símbolo que tenemos que seguir vivo y es parte de lo que como gobiernos y como defensores de la democracia, de los derechos humanos, de las libertades, tenemos que seguir comprometidos con la lucha por la verdad y la justicia, y tener un espacio que se llame Vladimir Roslik va en ese sentido. Bueno, como lo hemos contado ya en esta edición domingo de MBD Noticias, la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convocó a una reunión a todos los candidatos, menos a Cabildo Abierto, para solicitarles que, de ganar las elecciones, exijan a las Fuerzas Armadas entregar información justamente sobre paraderos de detenidos desaparecidos. Hasta el momento no han recibido respuesta del Partido Colorado, a pesar de que Andrés Ojeda, el candidato de esa fuerza política, dijo a MBD Noticias que tiene la intención de escucharlos. Madres y familiares de detenidos desaparecidos dice que van a tener una reunión con el Partido Nacional en esta semana, la tuvieron con el Partido Independiente, creo que con el Frente Amplio. No han tenido respuesta del Partido Colorado. Está en la agenda. Yo la verdad que no manejo la agenda yo, pero que está previsto recibir a todos, está previsto recibirlos de aquí al final, seguro que sí, por lo menos es mi voluntad hacerlo desde ya. Yo no manejo la agenda, así que no te podría dar esa respuesta, pero desde ya que desde mi parte la voluntad de recibirlos está. Bueno, sería bueno que todos los candidatos se puedan expresar justamente a propósito del tema. Vamos a contarles ahora que a 2 semanas de las elecciones nacionales, donde además se votará el plebiscito sobre la seguridad social, este sábado se realizó el toque por el sí, organizado por el PIT-CNT en conjunto con la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU. Este plebiscito es impulsado desde abajo, desde los trabajadores, de los estudiantes, no tiene ningún tipo de partido político, por eso es una papeleta blanca, porque no está identificada con ningún color. Y bueno, y la idea es poder llevarlo a los barrios, llevarlo a la gente, transmitir de qué trata esta reforma de seguridad social que estamos planteando. La idea de este toque era hacer como una especie de movida joven, de cara a poder llegarle desde jóvenes a otros jóvenes. Nada, venimos en la organización hace bastante tiempo ya, con los gurises de la FUESIS, los jóvenes del ZUNCA, con FUCBAM, en general con jóvenes PIT-CNT y bueno, la FEU ha venido generando como esa organización de cara a poder generar esta movida en la cual podamos llegarle a los jóvenes y explicarles por qué es fundamental que nosotras votemos el 27 que sí. Es fundamental entender entre la problemática de que ya a las jóvenes en general nos cuesta un montón insertarnos en el mercado laboral, pedirnos que trabajemos 5 años más para ganar la jubilación mínima, que es menor al salario mínimo nacional, es una locura. Nosotros lo que planteamos es que es fundamental que no se nos marque la edad de retiro, que la dejar en la Constitución para darle garantías a las estudiantes y a las trabajadoras de que se van a poder jubilar a los 60 años, por lo que implica que alguien trabaje 5 años más y más siendo jóvenes. Nosotros tenemos una inserción laboral sumamente compleja, tenemos muchísimos jóvenes menores de 25 años desempleados,
muchos trabajando informalmente, entonces lo que tenemos que plantear es, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con nuestras jubilaciones ahora que vamos a tener que trabajar 5 años más para acceder, para cobrar aún menos plata? Te contamos también que el economista Gabriel Odone, eventual ministro de Economía, si gana el Frente Amplio en las próximas elecciones, se refirió al plebiscito sobre la seguridad social y dijo que es un error político sostener que si triunfa el sí, habrá un abismo político al día siguiente. Hace muchos meses, Orsi me preguntó, ¿tú serías ministro de mi gobierno si el plebiscito ganara? Y mi respuesta fue, con más razón. ¿Por qué con más razón? Porque es un desafío enorme para el cual creo que mi equipo y yo estamos en condiciones de asumirlo. O sea, yo quiero comprarme ese problema. Yo deseo que no ocurra porque creo que vamos a distraernos en la atención, pero si ocurre, prefiero estar yo y creo que el Frente Amplio sería mejor que estuviera, porque esto va a recurrir un gran cambio de reglas. ¿Y qué haría ante ese escenario? Ese es un tema que nosotros estamos estudiando, porque este es un evento posible, pero poco probable. Estamos estudiando seriamente para tener un plan B si esto ocurre. Creo que no es conveniente ni serio que nosotros hablemos de esto antes de tener el resultado del plebiscito. Lo que sí le quiero decir es lo siguiente. Yo creo que es aconsejable, pero si ocurre, nosotros vamos a estar en condiciones de manejarlo y esa es la razón por la cual yo dije, y creo que todo el mundo anduvo repitiendo la frase, de que no es el fin del mundo. Creo que es un error desde el punto de vista político sostener que hay un abismo al día siguiente de que esto ocurre. Es un error porque predispone a los inversores internacionales y a quien le presta dinero a Uruguay a protegerse y por lo tanto precipita situaciones, y a su vez creo que es un error porque la credibilidad de Uruguay, la fortaleza de Uruguay la tiene la democracia uruguaya y la credibilidad de nuestro sistema político, y eso incluye dispositivos de democracia directa como esta. Y vamos a seguir el tema, pero desde exteriores vamos a hacer contacto ya con el móvil de Angie Álvarez, que está con entrevistado. Angie, contanos. Así es, Josema, escuchábamos recién a Gabriel Odone, quien sería el eventual ministro de Economía en un eventual gobierno del Frente Amplio. Nosotros estamos con Sergio Somaruga, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y también integrante de la Comisión Afirma Tus Derechos, que está en pos de este plebiscito, y a quien ya le preguntamos por qué es importante esta instancia de plebiscito de cadena nacional para hablar del plebiscito, ¿no? Bueno, para nosotros es una oportunidad para amplificar la democratización de elementos de juicio valorativo, fundamentos y razones que tienen que ver con la pertinencia, la necesidad y la justicia de este plebiscito para que llegue a la mayor cantidad de ciudadanía posible. Esta, como ustedes saben, ha sido una campaña muy asimétrica, muy desigual. De un lado estamos los trabajadores y las trabajadoras con nuestras organizaciones sociales y del otro lado todo el poder financiero de las AFAP, las estructuras de dirección de los partidos políticos y lamentablemente también todo el peso del Estado con la Presidencia de la República interviniendo directamente también en la campaña electoral. Entonces, bueno, es un paliativo para mejorar esta desigualdad de términos en la que se ha desarrollado esta campaña. No obstante esto, nosotros estamos muy seguros de que se ha hecho un trabajo fuerte de diálogo social en el ida y vuelta con los vecinos, en las ferias, en los espacios públicos, en los lugares de trabajo, compartiendo los argumentos, que es nuestra mayor fuerza en esta campaña, los argumentos. Mañana habrá también un debate con Rodolfo Saldain, que es uno de los impulsores de la reforma que hizo el gobierno. ¿Cómo va a ser ese espacio? Bueno, estamos muy agradecidos a la Universidad de la República y a la Facultad de Ciencias Sociales que organizan este espacio para un intercambio respetuoso, pero con discusión profunda para dar cuenta de las perspectivas de intereses que defendemos cada una de las partes. Nosotros lo decimos sin problema, nosotros defendemos los intereses de las trabajadoras y los trabajadores, no defendemos los intereses del gran capital, no defendemos los intereses del sistema financiero, ni tampoco defendemos los intereses de los privilegiados y del 1% más rico del país. Defendemos los intereses y los derechos de las grandes mayorías. Está bueno que se dé el debate, está bueno que se puedan escuchar las dos campanas. A nosotros nos hubiera gustado realmente que las fórmulas presidenciales que tanto han denostado, con más adjetivos que argumentos, esta iniciativa de los trabajadores y las trabajadoras hayan aceptado el debate. Lamentablemente no lo aceptaron. Parece que discutir con un trabajador común y corriente no está dentro de sus planes. Y bueno, aceptó Saldain, que es el que ha salido en todos estos días, digamos, y Ope Pasquet. Así que bueno, vamos a aprovechar la instancia para dar a conocer nuestros puntos de vista y que la ciudadanía luego resuelva el 27 de octubre si coloca la papeleta blanca por el sí.
Decíamos al principio que Gabriel Odone estuvo en otro medio de comunicación, en La Voz de Melo, y decía al respecto del plebiscito que si bien no lo aconseja votar, también cree que es un error político hablar de una catástrofe al día siguiente de una eventual aprobación. ¿Cómo valoran esas declaraciones, considerando que es de las primeras veces que no va solamente contra el plebiscito, sino que un poco avala también lo que ustedes mencionan? Bueno, lo que pasa es que es la evidencia técnica. El informe técnico fechado el 27 de noviembre del Banco de Previsión Social entregado al Parlamento de la República establece con toda nitidez, aún con un sobrecosto que para nosotros es excesivo. Nosotros hablamos de que el financiamiento del aumento de las jubilaciones y las pensiones mínimas son a valores de 2024, 390 millones de dólares. El BPS lo estima en más de 1.000 millones de dólares y a pesar de esa enorme diferencia, el propio informe del BPS habla de 15 años de estabilidad económica al Banco de Previsión Social. O sea, hablar de catástrofe es absolutamente irracional y no tiene evidencia empírica. Hay 3 periodos de gobierno para adelante en donde el BPS tendría la absoluta solvencia económica, incluso al punto tal que el Ministerio de Economía y Finanzas no tendría que asistir económicamente al Banco de Previsión Social y estamos hablando ahí de un ahorro del orden de los 500 millones de dólares. Por eso nosotros hemos insistido, y ninguna fórmula presidencial nos ha contestado, de que en el caso de que la papeleta se apruebe, se utilicen esos 500 millones de dólares en un único objetivo: erradicar la pobreza infantil en las adolescencias y en los hogares por debajo de la línea de pobreza con jefatura femenina. Esa es una propuesta concreta porque esos 500 millones de dólares los va a ahorrar el Ministerio de Economía. Entonces que no lo utilicen para acomodar amigos en la Comisión de Salto Grande o para exonerar con millones de dólares a los esposos de las ministras, como hizo la ministra de Economía. Que lo utilicen para la gente y por la gente, que es lo que muchas veces no hacen luego de que llegan a los gobiernos quienes se postulan a la presidencia. Sergio, las encuestas vienen dando que el plebiscito de alguna forma no es tan conocido por la gente, los contenidos que llevan adelante, y además que tendría un porcentaje de aprobación menor que en otras instancias. ¿Ustedes cómo lo valoran, que están todos los días en la calle militándolo? Bueno, no desconocemos el trabajo de las encuestas, pero también sabemos que las encuestas no son el ojo de Dios, ¿no? Las encuestas no son la verdad absoluta se va a conocer el 27 de octubre. Y nosotros lo que vemos, yo estuve en Artigas, me pasó una cosa, sé que es una micro experiencia, pero a mí me pareció de las cosas más interesantes, porque entrego una papeleta a un muchacho que iba con su pequeña hija, se va, vuelve y me dice, voy a votar el sí, y que conste, yo voté a la calle. ¿Y por qué me pareció interesante esa microexperiencia? Porque esto es un trabajador hablándole a otro, independientemente de lo que vote. La transversalidad política de esta propuesta es lo que a nosotros nos da mucha expectativa de que el 27 de octubre vamos a alcanzar las mayorías sociales necesarias para aprobar el plebiscito. Pero bueno, lo que tenemos que hacer ahora es, con mucho cariño, con mucho entusiasmo, y con mucho compromiso con la asertividad de la comunicación, darle elementos a la gente para que luego resuelva libremente. Por eso el debate de este lunes, la conferencia es la cadena es a las 6, el debate en la Facultad de Ciencias Sociales es a las 19 horas, nos parece que puede ser una buena oportunidad para que la gente se informe más y mejor. ¿Tú vas a ser el vocero en la cadena? No, la cadena no va a tener conferencista, la cadena va a ser un formato más, digamos, más moderno, más audiovisual. Bien, mañana entonces será la cadena nacional de PIT-CNT, aprobada por el Poder Ejecutivo a principio de semana. Como decíamos, el tema que seguramente va a marcar la agenda y del que nosotros seguiremos informando. Muy bien, muchas gracias Angie, a vos, al equipo y obviamente a nuestro entrevistado. Vamos a estar atentos entonces a lo que pasa con la cadena nacional mañana y también a ese debate que nos contaba Sergio Somaruga. Vamos a seguir nosotros con otros asuntos y les contábamos que este sábado asesinaron, ven ustedes, a un niño de 1 año y medio en Cerro Norte. Esto ocurrió en medio de una balacera. Desde la Plataforma para las Infancias y las Adolescencias, PIAS, entienden que la situación de violencias contra niños, niñas y adolescentes es grave y urgente. Las muertes de niños, niñas y adolescentes terminan siendo siempre de los mismos barrios, ¿no? Y lo que vemos es como más preocupante es la falta de respuestas a estas situaciones. La falta de respuestas hacia la violencia letal hacia niños, niñas y adolescentes termina siendo muchas veces solamente del Ministerio del Interior y es una respuesta más del orden de lo represivo, de lo punitivo, y las respuestas son demasiado desarticuladas, pobres o a manotazo de abogado y no a una resolución de un tema.
Oliveré indicó que desde PIAS han tenido espacios de diálogos por las infancias con los diferentes partidos con representación parlamentaria y que hay un acuerdo en la necesidad de intervenir y trabajar en territorio. Sin embargo, lamentó que la implementación de soluciones siempre parecen para mañana o para un próximo gobierno. Además, manifestó que falta poner a las infancias no como un tema de campaña, sino como un tema de proyección y perspectiva, porque la desigualdad, pobreza y violencia que se vive actualmente demuestra que no estamos tratando bien a nuestras infancias y adolescencias. Tema preocupante y urgente, es como dicen desde el PIAS. Vamos a cambiar de tema ahora. Esto parece un déjà vu, porque ven ustedes, el candidato blanco a la presidencia por justamente el Partido Nacional, Álvaro Delgado, prometió construir unas 70.000 viviendas si es electo, esto solo en proyectos incluidos en el Plan Avanzar de erradicación de asentamientos. En 2022, el presidente Luis Lacalle Pou puso en marcha esta iniciativa, unificando 3 programas y prometiendo unas 15.000 nuevas viviendas. A esto al finalizar su gestión, incluyendo las que ya estaban en marcha, las que había suspendido en 2020 y otras nuevas. Para todo el periodo y en todos los rubros, el gobierno multicolor había anunciado al iniciar la gestión que iba a construir unas 55.000 viviendas, cifra que posteriormente fue revisada a la baja y declarada como aspiracional por la ex ministra de Vivienda, Irene Moreira, que dijo que bueno, que eso había sido tan solo una expresión de deseo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro próximo gobierno? Es ir por un segundo piso de transformaciones, que es bajarle el costo de vida a los uruguayos para vivir y para producir. El Estado ayuda para que la gente pueda salir. El Estado se acerca para que la gente pueda salir. La mejor política social, por definición, es la que es transitoria, que no permite que a vos te presupuesten en una situación de pobreza, sino que te den las condiciones para salir, para desarrollarte, para ingresar al mercado de trabajo, para formar una familia, para poder vivir con oportunidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, vamos a hacer, y ya se los adelanto acá en Rocha, un segundo plan avanzar, una segunda etapa para 70.000 casas más en asentamientos, que no la gente pueda tener una vivienda digna, además de lo que termina este gobierno. Una segunda etapa. Ya le adelanto, Rocha, que vamos para la segunda fase del plan de saneamiento en el interior. Muy bien, y del Partido Nacional nos vamos al Frente Amplio porque la candidata a la vicepresidencia por esa fuerza política, Carolina Colle, dijo que hay 2 rumbos de país el próximo 27 de octubre, asociados a 2 formas de hacer política. Por un lado, dijo, prometer saneamiento para determinar la cantidad de localidades del interior y después ajustar la cifra a la baja. Por otro, encarar una política de Estado, como dijo que lo viene haciendo el Frente Amplio aquí en Montevideo. El programa habla de generar una política de Estado para tener agua potable y saneamiento a nivel del Uruguay. Montevideo, desde que asumió Tabaré en 1990, ha generado una verdadera política de Estado de saneamiento. Gobierno tras gobierno frente amplista de Montevideo genera un nuevo plan de saneamiento, porque en Montevideo la responsabilidad del saneamiento la tiene la Intendencia y no la tiene la OCE. Pero ahí hay un ejemplo de una verdadera generación de política de Estado. El nuevo gobierno que llega sigue con el plan siguiente, ya vamos por el 6º plan de saneamiento y el saneamiento va avanzando. Esa es una forma de gobernar. La otra forma es anunciar, no me acuerdo cuántos eran, una cantidad impresionante de saneamiento que se iba a hacer y ahora parece que son 60 y no se sabe si empieza o no se empieza de una buena vez. Hay una forma que cuando dice algo, lo hace y lo mantiene, porque la política de Estado no puede desarrollarse a impulsos, tiene que ser continuidad. Continuidad. No vale hacer algo enorme y después parar. Ahí vemos un ejemplo de 2 modelos.
Bueno, y nos quedamos con el Frente Amplio porque en el departamento de Rocha, el candidato a la presidencia por esa fuerza política, Yamandú Orsi, respondió a las críticas del oficialismo asegurando, dijo textual, nunca me escondí ni me escondo, tenemos un programa y el accionar de cada uno de nosotros para mostrar. Además, en ese marco también destacó la trayectoria y sintonía que tiene con su compañera de fórmula, Carolina Cose. Nunca me escondí, ni me escondo. Y allá en el primer gobierno de Tabaré, Carolina al frente de Antel y después como ministra de Industria. En realidad al principio la conocí en la Intendencia, porque coordinábamos planificación. Después en Antel, en el Ministerio de Industria y en la Intendencia de Montevideo. Y acá está, y estuvo, y seguirá estando. No nos escondemos. Y hablamos de lo que sea, y cuando nos preguntan de lo que sea, si lo sabemos y lo conocemos, lo contestamos. Que no están, que no aparecen. ¿Saben qué? Tenemos para mostrar un programa, tenemos para mostrar nuestras propuestas, pero también tenemos para mostrar el accionar de cada uno de nosotros cuando nos tocó asumir responsabilidades. En cada uno de los temas. Porque se puede hablar de los temas, se puede hablar de un montón de cosas y también se puede hacer. Y tengo el orgullo de pertenecer a una fuerza política que hace y ha hecho cosas. Y en nuestros lugares de trabajo, cuando nos tocó estar, que laburamos mucho, hicimos y seguiremos haciendo muchas cosas. Dejamos el Frente Amplio y volvemos a filas nacionalistas porque la candidata a la vicepresidencia por esa fuerza política, Valeria Ripoll, destacó que su partido es el único que pone en el centro de la agenda política temas como, por ejemplo, el de la discapacidad. En ese sentido, aseguró que con la Secretaría de la Discapacidad que piensa crear en caso de ganar las elecciones, los padres con hijos con discapacidad estarán tranquilos porque cuando ya no estén, el Estado los cuidará. Por eso este partido es el único que se compromete a poner en el centro a las personas con discapacidad. Y por eso yo estoy en este partido, porque tiene la sensibilidad de ocuparse de los temas que no son el centro de la agenda política. Uno no escucha en campaña electoral que se hable de discapacidad, no escucha que se hable de adicciones, pero como nosotros sabemos que esos problemas son los problemas de la vida de muchísimas familias, es que vamos a crear la Secretaría Nacional de Discapacidad en el marco de Presidencia de la República. Es que nos vamos a ocupar de que esos padres, cuando ya ven que se están poniendo mayores y empieza la angustia de qué va a pasar con su hijo cuando ellos no estén, hoy van a estar tranquilos, disfrutando a sus hijos hasta el último día, porque nosotros nos vamos a hacer cargo de que cuando no estén, sus hijos sigan estando bien. Bueno, y seguimos con la agenda de la campaña política porque el candidato colorado a la presidencia, Andrés Ojeda, dijo, entre otras cosas, que los actos de campaña electoral ya fueron, que no tienen sentido en el mundo actual y en esta línea opinó que hay mucha gente en la política que no lo entiende y sigue aferrada a las banderas y a las movilizaciones. Es que se terminaron los actos. A ver, empecemos a entender que las campañas cambiaron. Señores, ¿ustedes ven una bandera en la calle? ¿Ven algo? Esas son las campañas en el mundo hoy. Digo, eso acabó, el tema ese de bueno, te camiseteo mi banderita todo el día en mi auto y lleno de balconera. Eso se terminó. Hoy, evidentemente, la cuestión pasa por otro lugar. El mundo ha vivido una revolución digital muy fuerte. Yo creo que les diría que hasta el componente de la territorialidad ha perdido cierto pie. Ya hoy el mega pueblo a pueblito y pueblo tiene un valor relativo no tan fuerte como antes. Yo creo que de repente un medio masivo de comunicación, a ver, la tele, la radio, los diarios, los streamings, y eventualmente lo que tiene que ver con redes sociales, te cubren todo el espectro. O sea, esto destruyó muchas cosas, las cambió por otras. El tema es que a la gente no le gustan los cambios, sobre todo a los que vienen muy acostumbrados y sobre todo a los que les rendía el formato anterior, resisten que el cambio exista. Entonces, ¿qué hacen? Tapar el sol con el dedo. Esto no está pasando. ¿Viste cuando pasa algo grave? ¿Viste cuando volcás el mate? Y todo se explaya en el piso o en la mesa y vos decís, ¿esto no pasó?
esto no pasó, y cerrar los ojos como si no hubiera pasado. Bueno, entonces lo mismo. Hay una política tradicional que se resiste a asumir que hay cosas que cambiaron. Hay que ser cuidadoso para no volcar el mate, por ejemplo. Pero bueno, sin embargo, parece que las banderas, en contra de lo que dice Ojeda, las banderas, justamente, contacto personal entre dirigentes y, bueno, sus militantes, sigue siendo una parte fundamental de la política uruguaya. Los dos principales partidos del país, el Frente Amplio y el Partido Nacional, se movilizaron hoy por todo Montevideo, fidelizando el voto, asegurando y además intentando convencer a las personas que todavía están indecisas. En ese marco, el Frente Amplio hizo una jornada de recorridas puerta a puerta en todo el país, cuya meta fue contactar prácticamente a 1 millón de personas en busca de los indecisos para la elección del próximo 27 de octubre. Esta actividad está diagramada en un documento interno que elaboró la coalición de izquierda de cara al tramo final de la campaña. Ahí también vemos al Partido Nacional, porque por el lado de los nacionalistas arrancó el timbrazo. Así lo publicó Laura Raffo en su cuenta de X, donde en esta jornada distintos referentes de la lista 40 del Partido Nacional estuvieron recorriendo algunos barrios de Montevideo y Canelones. Vamos casa a casa, dijo Raffo, hablando con los vecinos, contando por qué tenemos que reelegir nuestro gobierno. Hoy llegamos a 100.000 hogares con nuestras propuestas, la 40 y la papeleta amarilla, para habilitar los allanamientos nocturnos, dijo Raffo en las redes sociales. Bueno, muy bien, es momento de informe especial. Como siempre, ya recibimos a nuestro compañero Federico Jurkovic, a quien ya saludamos. Fede, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, José, un gusto compartir la información aquí en MBD contigo. Un gusto, como siempre, Fede, querido. ¿De qué viene la mano hoy? ¿De retazos, colchas? ¿Cómo viene de campaña electoral, vamos a decirlo, y nos vamos metiendo en el título, sí, aquello de que la frazada es corta, sí, o duerma con frazada, que mi gobierno... Sí. Bueno, vamos a retomar el concepto de frazada, pero asociado a algo que durante mucho tiempo, Josema, desde los partidos de la derecha, se le indilgaba al Frente Amplio, despectivamente se la llamaba colcha de retazos. Un rejunte de partidos de izquierda que, desesperados por no llegar nunca al gobierno, más o menos esta es la traducción obviamente, decidieron aliarse en un momento de la historia para compartir electoralmente. Sabemos que el Frente Amplio llegó al gobierno finalmente en el año 2004, que tuvo 3 periodos consecutivos y que de alguna manera eso terminó de correr, como en su momento en el 71 con la Fundación lo había hecho, terminó de correr el espectro político y se ha juntado formalmente ya en una coalición electoral para 2019, pero con un partido creado para competir juntos en 2025, esta nueva colcha de retazos, en este caso agrupando a partido de derecha, Josema, y hay que decir que en este caso la colcha de retazos multicolor muestra algunas fisuras, porque sin ir más lejos, ¿no? Yo estaba buscando y recapitulando en estos 5 años cuáles han sido los cruces entre los principales referentes multicolores, incluso con el presidente de la República, pero dejé eso y fui al viernes, cuando Manini Ríos dijo, ¿para qué vamos a firmar un segundo compromiso por el país si todavía no sabemos si ganamos? Entonces, si no sabemos si ganamos, ¿a qué nos vamos a comprometer? Yo creo que ahí puso en duda de alguna manera Manini Ríos lo que pueda pasar en las departamentales de 2025 con la coalición republicana. Si la coalición multicolor pierde, ¿se mantendrá la alianza? Son todos temas que a nivel dirigencial estuvieron muy presentes, más allá de que fueron gobierno, Josema, pero que también tiene su correlato entre los votantes. Y acá te voy a presentar entonces con quien hablé, que es Fabricio Carneiro. Él es magíster en ciencia política, trabaja en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, trabaja habitualmente con un equipo del Observador y con un referente del Instituto Nacional de Estadísticas, haciendo encuestas de polarización electoral. En esta que estamos viendo acá, hay un dato bien interesante que traduce el malestar entre los dirigentes de la coalición en lo que pasa con los votantes, porque 23% de los votantes blancos dicen que no les gusta nada Cabildo Abierto o sus militantes, un porcentaje idéntico que hay dentro del Partido Colorado hacia sus socios en la coalición, en definitiva. Exacto. Vamos a escuchar lo que nos decía Fabricio Carneiro entonces sobre este dato puntual. Una parte de la encuesta mide cuánto le agrada o le desagrada a los votantes de los partidos políticos otros partidos políticos. Entonces, un poco el dato que sale de esa encuesta es que en el 22% más o menos de los votantes que se sienten cercanos al Partido Nacional y al Partido Colorado
no le agrada nada Cabildo Abierto, en una escala donde 0 es nada y 10 es mucho, digamos, no le agrada nada de 0. Cabildo Abierto, que es un poco este nuevo integrante de la coalición, ¿no? Yo creo que eso se explica en gran medida, bueno, primero por el tiempo, es decir, Cabildo Abierto es un nuevo partido en el sistema político que surge, bueno, con fuerza en 2019, pero también es un partido que no solo es nuevo, sino que tiene características diferentes en el sistema político. Primero porque es un partido muy vinculado a lo militar, que eso es un fenómeno que no existía en el Uruguay. Sí había en otros lugares de América Latina, pero en Uruguay es algo nuevo. Y después es un partido que a nivel ideológico creo, y esto lo vemos también en las políticas, en cómo se ha posicionado Cabildo Abierto en torno a algunas políticas públicas, es un partido más lejano ideológicamente a los otros integrantes de la coalición. Lo que mantiene unido, más allá de que hay ciertos desagrado con Cabildo Abierto dentro del Partido Nacional y dentro del Partido Colorado, lo que tienen en común los tres partidos es justamente su rechazo al Frente Amplio, ¿no? Claro, ese es el asunto que tienen en común y que no les gusta nada, así eso textualmente, en esos 23 y 23%. Bueno, allí estábamos, ¿no? Veíamos varias imágenes de lo que eran los festejos de la coalición multicolor. Usted lo tiene acá, allí con el trabajo de Omar Izaguirre. Hay varios que ya no están, por ejemplo, en la foto, algunos en la punta. Algunos como personajes políticos ya no forman parte de la coalición, podríamos decir. Y yo creo que no, porque, por ejemplo, tiene a Novik. A Novik. Que no está más. Y Manini se está por ir. Y Manini, que está en esta otra punta, como que está bastante más Salvo alejado, que te refieras a Loli, que no era parte de la coalición multicolor como tal, digamos. Exacto. Bien, Josema, retomamos, porque en definitiva, evidentemente es una experiencia interesante políticamente en este país, volver al bipartidismo, que es un poco lo que se está planteando con aquella primera coalición de izquierdas en los años 70, con esta coalición de derechas en los años 2020, una primera experiencia asociada a un periodo de gobierno. Eso genera tensiones, lo generó en el FAI, lo generó aquí. No está claro si se terminará consolidando este partido único, habrá que ver en el 2025 la coalición republicana, pero más allá de esas elecciones, si se logra configurar, así como el Frente Amplio, en un solo partido, si la derecha va hacia ese camino. Veamos lo que nos dijo Carneiro. La gran pregunta es si es posible que en un nuevo gobierno de la coalición ese funcionamiento continúe. Hay que ver un poco cuál es la evaluación que hacen los partidos de la coalición de este funcionamiento más radial y si están dispuestos a dar un paso más, ¿no? a generar, a formalizar un ámbito de coordinación partidaria que trascienda a los integrantes. Es la primera elección que desde un liderazgo, desde los líderes, digamos, se busca este trasvase de fronteras más claramente, ¿no? Creo que Ojeda es el candidato que más representa eso. El resto de los candidatos no están en esa postura tan clara, no tienen esa postura tan clara, en gran medida porque al Partido Nacional, digamos, a Delgado no le sirve, ¿no? En la medida en que Ojeda va creciendo, que esas fronteras sean tan difusas. Es decir, a Delgado le sirve tener un núcleo duro de votantes del Partido Nacional que le permita ganar la interna. Pero creo que es inevitable que a futuro los votantes, el electorado de la coalición, se acostumbren a pasar esas fronteras partidarias. Es decir, a ver a la coalición como un único partido y a ver y a votar como si fuera una interna, digamos, la elección de octubre, si es que no se va a conformar un partido antes que se resuelva ya ese candidato en una elección interna, es decir, que ya vaya a octubre con un candidato único de la coalición. Pero creo que es inevitable eso por cómo se está configurando el sistema político en el Uruguay en dos bloques, ¿no? Dos bloques bastante claros y bastante claros ideológicamente también para el electorado, ¿no? Está clarísimo lo que explicaba allí el experto. Además, entre otras cosas, el único que defiende por estas horas la coalición o con más ahínco es justamente Ojeda, ¿no? Que se dice, yo soy coalicionista. Exactamente, y pesca dentro de ese entramado. Habrá que ver, Josema, en el 70 y pico, si decían cuál es el futuro del Frente Amplio, muchos hubieran dicho que ninguno. Habrá que ver en el proceso que de más de 50 años tienen un músculo que no se le ve a la coalición multicolor de no ataques o de manejar las diferencias de otra forma. Habrá que ver, en todo caso, yo no me animo a decir, sí que si pierden esta elección se abre un campo de dudas bien grande
que en todo caso será un desafío a sortear si quieren seguir juntos, ¿no? Veremos qué ocurre, Fede. Muchas gracias como siempre, ¿eh? Bueno, muy bien, nosotros seguimos con otros asuntos. Les contamos ahora que en el marco de la edición número 46 de la Feria Internacional del Libro, que cierra hoy a las 21 horas, el músico y escritor Leo Maslía estuvo en el stand de la editorial Criatura con la presentación de El Oráculo, que se reeditó después de casi 20 años. El libro recoge algunos textos publicados en el semanario Brecha en los años 90, acompañados de las ilustraciones de Ricardo Zanopi. Es una reedición un poco especial porque digamos, no es exactamente el mismo libro, tiene otro formato, por ejemplo, está diseñado de nuevo, pero bueno, son los mismos cuentos y las mismas ilustraciones de Zanopi que salían en el semanario Brecha básicamente en los años 90. El aporte de Zanopi no es simplemente ilustrar lo que dice el cuento, sino agregarle un punto de vista distinto, ¿no? a lo que se está contando. Yo trabajaba con la incertidumbre de pensar qué le parecería a Leo lo que estaba dibujando sobre sus cuentos, y sin saberlo hasta que un buen día, no sé cómo, alguien me dijo, che, mirá que Leo está bastante conforme con lo que estás haciendo, y me volvió el alma al cuerpo. Y además cuando uno dibuja textos, corre el riesgo de anticipar algo de lo que leíste, que después el lector no tendría por qué tenerlo en el primer golpe de vista. Entonces, un poco el desafío era ese. El Oráculo, interesante y muy entretenido. Además, Feria del Libro que, como decíamos, cierra hoy a la hora 21, allí en el atrio de la Intendencia de Montevideo. Hacemos una pausa muy breve, ya venimos para el segundo tramo de MBD Noticias. Segundo bloque de MBD Noticias, vamos a hablar de fútbol ahora porque justamente vamos a hablar del próximo partido de Uruguay que será el día martes. Vamos a estar enfrentando a la selección de Ecuador tras la derrota que tuvimos el otro día, el viernes, ante Perú por 1-0 en Lima, gol prácticamente en la hora. El choque de la Celeste será el martes en el Estadio Centenario frente a Ecuador a partir de la hora 20:30. Sin equipo confirmado hasta el momento, los ecuatorianos quedaron quintos en la tabla luego de la novena fecha del viernes con 12 puntos, luego de empatar sin goles ante Paraguay de visitante. Si el martes Ecuador gana en Montevideo, igualará a la Celeste con 15 unidades, puntos que actualmente la colocan en tercer lugar, solo superada por Colombia, que suma 16, y por Argentina, que lidera con 19. La derrota del viernes permitió a Perú ganar su segundo partido y llegar a 6 puntos, dejando en el último lugar a la selección de Chile, que tiene nada más y nada menos que 5 puntos. El entrenador celeste fue consultado en conferencia de prensa sobre el partido y los momentos previos que se vivieron por las polémicas declaraciones de Luis Suárez acerca de su estilo de conducción. Al respecto, Marcelo Bielsa sostuvo que lo dicho por Suárez no influyó en el resultado ni tampoco en la planificación y que en el plano personal, si bien dijo saber que su autoridad quedó cuestionada, aseguró que sigue trabajando con la misma comodidad que desde el primer día. Así las cosas, va a jugar entonces la Celeste el martes en el Estadio Centenario frente a su par de Ecuador por las eliminatorias sudamericanas. Ahí veíamos el gol, minuto 86, 87 prácticamente. Con este tuvo su segunda victoria, dejando último a Chile en esta instancia. Qué mala suerte ahí en el final, prácticamente. Bueno, cosas que pasan, cosas del fútbol. Vamos a abrir ahora el capítulo internacional. Les contamos que el presidente Luis Lacalle Pou, junto con sus pares de Argentina, Javier Milei, y el de Paraguay, Santiago Peña, respaldaron la declaración de persona non grata por parte de Israel contra el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al no firmar una carta de apoyo promovida por el gobierno chileno de Gabriel Boric. Luego del ataque iraní contra Israel del 1 de octubre, el canciller hebreo Israel Katz anunció que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no podía ingresar más a su país. Quien no puede condenar de forma inequívoca el atroz ataque de Irán contra Israel no merece poner un pie en suelo israelí, advirtió Katz.
En relación al ataque de Irán, Guterres había repudiado el crecimiento del conflicto en Oriente Medio, con una escalada tras otra. Esto tiene que parar. Necesitamos absolutamente un alto al fuego, afirmó, pero sin mencionar a Irán. Si bien el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo que la declaración de persona non grata es una mera declaración política y no legal, la decisión de Israel movilizó a la comunidad internacional. Impulsados por el gobierno chileno, 104 países respaldaron a Guterres mediante una carta señalando que acciones de esta índole socavan la capacidad de las Naciones Unidas para llevar a cabo su mandato y que en Medio Oriente esto podría retrasar aún más el fin de todas las hostilidades y el establecimiento de una vía creíble hacia la solución de dos estados que vivan uno junto al otro en paz y seguridad, según explicó la Cancillería de Chile en un comunicado. Uruguay, Argentina, Paraguay y Perú fueron los únicos países de América del Sur que apoyaron a Israel al no suscribir la declaración de respaldo al jefe de la ONU. Bueno, y en este contexto, 34 países que contribuyen con la misión de paz en la ONU en el sur del Líbano condenaron a Israel por ataques que dejaron heridos al menos a 5 cascos azules en unos 3 días. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justificó estas acciones acusando a los soldados de la ONU de ser escudos humanos de Hezbollah. Desde aquí quiero apelar directamente al secretario general de la ONU. Es hora de que retire a la fuerza provisional de los bastiones de Hezbollah y de las zonas de combate. Las fuerzas de defensa de Israel han pedido esto repetidamente y han recibido repetidas negativas, todas ellas con el objetivo de proporcionar un escudo humano a los terroristas de Hezbollah, afirmó el primer ministro israelí, luego de conocer la condena contra su país. Fuentes de la Cancillería de España citadas por EFE indicaron que la iniciativa surgió de Polonia para respaldar a la misión cuyo principal objetivo es brindar estabilidad y paz duradera al sur del Líbano y a Oriente Medio, en línea con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Los firmantes consideran particularmente decisivo el papel de esta misión a la luz de la escalada en la región y exigen que los ataques cesen inmediatamente y sean investigados adecuadamente. La misión de la ONU en el sur del Líbano denunció este sábado que uno de sus soldados resultó herido por disparos en su cuartel general en Naqoura, al sur del país, con lo que asciende a 5 en 3 días el número de cascos azules heridos en incidentes atribuidos a Israel. Instamos a las partes del conflicto respeto a la presencia de la misión para que pueda continuar implementando su mandato y continuar su trabajo de mediación y apoyo a la paz y la estabilidad en Líbano y toda la región, señala la carta firmada por los 34 países. Estamos prácticamente en el final, no nos vamos sin antes repasar el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología. ¿Cómo arranca la semana? ¿Qué dice Inumet en este pronóstico para estos primeros días de la semana? Para mañana, el lunes 14, el cielo estará nuboso y cubierto. La mínima será de 12 grados, la máxima de 21. Para el martes 15, cubierto nuboso, precipitaciones y tormentas, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología, que además señala que habla neblinas y bancos de niebla durante la mañana. La mínima será de 15 y la máxima de 20 grados. Nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD Noticias. La información vuelve a nuestra pantalla mañana bien tempranito a partir de las 8, a las 13 y a las 18:55. En lo personal los esperamos en el streaming de TV Ciudad a partir de las 11 con Así las Cosas. Nos vamos y los dejamos con los principales titulares de la jornada y lo que se viene en la pantalla de nuestro canal. La Suprema Corte de Justicia desestimó por revanchista e impertinente la denuncia presentada contra una jueza de San José por el hijo de un represor condenado por torturas. El Partido Colorado todavía no respondió a la solicitud de entrevista realizada por madres y familiares de detenidos desaparecidos. El candidato Andrés Ojeda dijo que no maneja la agenda. El economista Gabriel Odone dijo que ya está trabajando en un plan por si el plebiscito provisional es aprobado, pero que no es serio darlo a conocer previamente. El candidato blanco Álvaro Delgado prometió que durante un eventual gobierno suyo construirá unas 70.000 viviendas en el marco del plan de erradicación de asentamientos. El candidato del Frente Amplio de Yamandu Orsi aseguró que su fuerza política tiene gestión y programa para mostrar y que se destaca más por el hacer que por el decir. Al 23% de los votantes blancos y al 23% de los votantes colorados no les gusta nada Cabildo Abierto, según una encuesta que refleja la polarización en la política uruguaya. Tras la derrota con Perú, la selección uruguaya de fútbol se prepara para una nueva fecha clasificatoria del Mundial 2026 el martes frente a Ecuador en el Estadio Centenario.